Hola, buenas tardes. Ahí esperamos que se vayan sumando todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por sumarse, muchas gracias por venir a este nuevo ciclo del observatorio. Es una enorme alegría realmente darles la bienvenida a todos ustedes, al doctor Ramiro Rosales Cuello. Nos acompaña también la doctora Marisa Eisenberg, directora del observatorio. Hoy damos inicio a este primer encuentro del ciclo El Derecho desde la Magistratura, una mirada judicial de la salud. Este ciclo va a estar dirigido por el doctor Ramiro Rosales Cuello. Hoy vamos a hablar de lo que es judicialización e instrumentos procesales de tutela judicial. También quiero presentar al doctor Rosales Cuello para que sepan quién es él. El doctor se desempeñó como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata desde el año 2007 hasta el año 2021. Es abogado especializado en Derecho Procesal por la Universidad de El Salvador y también diplomado en Derecho a la Salud por la Universidad Católica de Cuyo y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación. También aprobó el curso de actualización en salud por esta Facultad de Derecho de la UBA y se desempeña como profesor de grado y posgrado en Derecho Procesal y Procesal Constitucional en distintas universidades del país. Cuenta con una extensísima trayectoria académica y doctrinaria. Es director de la Diplomatura en Tutela Judicial de la Salud de la Universidad del Museo Social Argentino, autor y coautor en numerosas obras jurídicas de referencia en materia procesal, entre ellas es autor del libro El Recurso Extraordinario Federal y también es coordinador de diversas publicaciones especializadas. También integra el Consejo Asesor de la Editorial Astrea y el Comité Académico de la Revista de Derecho Procesal de la Editorial Reus. Bueno, doctor Rosales Cuello, un placer que esté con nosotros y un placer que nos acompañen todos ustedes. Muchísimas gracias por venir y ahora sí le cedo la palabra para dar inicio al ciclo. Bueno, muchísimas gracias, Delphi, por la presentación, por toda tu coordinación, la organización. Y no les puedo expresar la alegría que tengo de estar hoy con ustedes en el Observatorio del Derecho a la Salud, nada menos, y con la presencia de Marisa Eisenberg. Marisa, te tengo que agradecer muchísimo, porque esto que estoy haciendo, en realidad gran parte te lo debo a vos, con el curso de actualización y todo tu incentivo y apoyo. El estar hoy acá es un gran apoyo que me estás dando en esto que en realidad yo he desarrollado desde los últimos años. Es decir, a diferencia de lo que hace Marisa, que toda su vida se ha dedicado al derecho a la salud, ¿no? A partir del derecho civil, etcétera. Yo siempre me he dedicado al derecho procesal, sin duda alguna, y fundamentalmente al derecho procesal constitucional, pero en realidad empecé con el derecho que incluso se puede, podríamos decir, procesal a la salud, si ustedes quieren, a Sí. partir de la pandemia. Es decir, no fue con anterioridad. Sin embargo, Marisa, te quiero contar, no sé si lo hemos hablado, que ya desde muchos años atrás a la pandemia, yo tuve la suerte, el privilegio en la vida de tener un maestro como el doctor Augusto Mario Morelo. Y él fue también uno de los precursores en materia de amparo de salud, al cual él denominaba amparo salutífero. Y siempre nos incentivaba a profundizar el estudio, pero bueno, obviamente cuando uno está en plena actividad, pleno desarrollo de su profesión, no puede abarcar todas las áreas y siempre un área pendiente. Y bueno, tuve la suerte de encontrarme con dos excelentes docentes, profesoras y especialistas en el derecho de la salud, como el caso de Marisa y Ana Díaz, que fue el primer contacto que yo tuve acá en Mar del Plata, para decirle, Ana, ¿cómo hago para profundizar y empezar a estudiar toda la cuestión vinculada al derecho a la salud, pero desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva procesal? Y por supuesto que me recomendó, tenés que ir al Observatorio del Derecho a la Salud, nos encontramos justo de coincidencia con Marisa en Mar del Plata, y a partir de ahí empezó a transitar, o empecé a transitar todo este camino que me ha deparado grandes satisfacciones y me ha permitido seguir estudiando y profundizando aspectos del amparo al cual siempre me dediqué, pero de una perspectiva muy peculiar. Este amparo de salud, que es un amparo especial, un amparo diferente. Con lo cual vuelvo a repetir mi agradecimiento al observatorio, en la persona de Marisa, a Antonella, a Relfi y a todos aquellos incluso que tuve como profesores en la actualización que me han permitido llegar hasta aquí, siguiendo interesado, profundizando y estudiando, y como le decía a Delphi, con nuevas reflexiones, con nuevas ideas y con nuevas perspectivas de lo que quizás empezó siendo justamente el aspecto procesal y la figura madre en la protección procesal que es el amparo. Sin embargo, hoy, después de haber transitado varios años en esto, voy llegando a reflexiones que quiero compartir con ustedes y felicitar al observatorio por esta nueva posibilidad justamente del derecho a la salud vista desde la magistratura.
Porque si bien es cierto que las distintas visiones nos retroalimentan y enriquecen, siempre es importante escuchar también las perspectivas sectoriales, si ustedes quieren, aquellos que estamos desde la justicia o hemos estado desde la justicia, cómo vemos la cuestión. Es decir, en la distinción que debemos hacer entre lo ideal y lo real. ¿Qué me refiero con lo ideal? Lo ideal es las perspectivas académicas, muchas de las cuales yo hoy quiero compartir con ustedes. Los pensamientos, las reflexiones de cómo figuran o cómo juegan, mejor dicho, las tutelas específicas previstas como técnicas procesales a los fines de tutelar el derecho a la salud. Y otro es lo real, cómo se desenvuelven esas propias técnicas en el funcionamiento concreto en juzgados que no siempre dan abasto, en juzgados que muchas veces se ven superados en la respuesta, y cuál es el tiempo real que dedicamos a pensar cuáles son las mejores maneras de tutelar ese derecho a la salud. Yo lo que quiero poner en crisis hoy con ustedes, les agradezco a todos esta presencia, lo que yo quiero poner en crisis con ustedes es lo que tomamos como una práctica sin discutir de que el amparo es la vía adecuada de tutela del derecho a la salud, o como dice la Corte, la vía preponderante, la vía pertinente, la más eficaz. Sin embargo, una cuestión que quiero intercambiar con ustedes es que esa visión que tomamos del amparo como la vía más eficaz, la vía preponderante, etcétera, no obstante lo hacemos transitando una ley en general, que es la ley 1986 en cuanto al trámite, o remitiendo también en cuanto al trámite al juicio sumarísimo, según sean particulares, según sea autoridad pública, por supuesto, según cuál sea el criterio del juzgado o del tribunal, porque no todos tienen la misma solución respecto a cuál es la legislación aplicable, aún en esa distinción entre autoridad pública y personas privadas. Hay quienes aplican la ley 1986, eso después lo vamos a ver, para todo tipo de proceso, sean personas particulares o autoridad pública. Sin embargo, lo que yo quiero compartir es que tanto la legislación del amparo 16986 a nivel federal, por supuesto me refiero, el proceso sumarísimo, como uno de los procesos de conocimiento regulados por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no responden en realidad adecuadamente, si hablamos de tutela judicial adecuada y efectiva, a la tutela judicial de la salud. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes y mostrarles. Porque las raíces de esa legislación, el origen de esa legislación que a veces aplicamos sin evaluar, sin analizar, no era posible que respondan a la tutela judicial de la salud. Y ahora vamos a ver por qué no era posible. Por eso yo veo que a veces estamos bambaleándonos entre la generosidad de buscar vías procesales adecuadas y efectivas y por otro lado aplicando normas que a veces restringen la posibilidad de que esa tutela sea como debe ser. Vamos a compartir entonces cuál es después mi idea respecto a cuál debía ser el modo de transitar estos conflictos, que son múltiples y diversos por otra parte, con lo cual es muy difícil encuadrar en una única forma procesal la solución de los distintos conflictos que abarcan la tutela judicial del derecho a la salud, que puede ir desde la provisión de un medicamento hasta cuestiones vinculadas a afiliación, de cuestiones vinculadas a educación o justamente educación o acompañamiento de una persona con discapacidad a la necesidad de una intervención quirúrgica, a la necesidad de obtener un medicamento off-label, por ejemplo, que fuera de prospecto, o obtener un medicamento de excepción, que en principio no debe ser cubierto por la obra social o la prepaga. Incluso voy a poner en tela de juicio de que eso que denominamos amparo de salud sea un verdadero amparo en cuanto a sus presupuestos de situación de amparo previstos por el artículo 43 de la Constitución Nacional. Porque en muchos casos, quizás ustedes comparten conmigo, es dificultoso encontrar que la conducta omisiva por parte de la prepaga o por parte de la obra social o del financiador pueda ser encuadrada a priori como manifiestamente arbitrario o ilegal. Porque en muchos casos la negativa, por el contrario, es legal. Y sin embargo, a través de esa tutela judicial, vamos a llegar a una sentencia que demuestre que en base a una interpretación de un conjunto normativo de fondo o sustancial, muchas veces recurriendo a los tratados internacionales o instrumentos internacionales,
la provisión negada, la prestación denegada, era viable, sin perjuicio de que no mostrara al principio o exhibiera los rasgos de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que requiere el artículo 43 para que se pueda interponer un amparo. En síntesis, y ya para empezar la exposición de hoy, desde un punto de vista de técnica procesal, quiero demostrarles o transmitirles mi pensamiento en cuanto a que las vías procesales que los jueces aplican o deben aplicar para la tutela judicial de la salud son vías en permanente recreación, que depende en muchos casos de la interpretación de los jueces en cómo las van a aplicar y en muchos casos vías procesales que se deben enriquecer a través de una integración de normas, no de una única norma, no únicamente el trámite previsto por la Ley 1686 o por el proceso sumarísimo, sino recurriendo a otras normas más modernas, más actuales, que han sido configuradas exactamente o precisamente para tutelar derechos de raigambre similar al de la salud, como por ejemplo la tutela judicial del consumidor o usuario, o por ejemplo recurriendo al Código Civil y Comercial cuando establece no sé, ciertas pautas o principios respecto a los procesos de familia que perfectamente son aplicables a todos aquellos procesos en los cuales incluso sean partícipes personas en situación de vulnerabilidad. Bien, vamos a compartir entonces el PowerPoint de hoy, hecha esta pequeña síntesis introductoria respecto a lo que les quiero plantear o lo que quiero compartir con ustedes, para que vayamos al desarrollo concreto de cómo llego a esta conclusión. Voy a compartir, vos, Delphi, me decís cualquier cosa. Obvio. ¿Se ve? Ahí está Ah, comenzando, ahí está sí, perfecto. perfecto. Muy bien. Judicialización del derecho a la salud y fundamentalmente vamos a abordar el tema de los instrumentos procesales a través de los cuales podemos acceder a la judicialización. En realidad, judicialización no es más que otra cosa que llevar a los estrados judiciales problemáticas que debían ser resueltas en la esfera fuera del Poder Judicial, administrativa o no como tal, pero no recurriendo a la instancia judicial. Es decir, aquellas cuestiones que previamente deben ser resueltas en instancia de la superintendencia, de prepagas, de obras sociales o del Estado mismo, pero que ante la negativa justamente de estos prestadores nos vemos obligados, como un fenómeno que fundamentalmente crece a partir del año 2000, en relación a la necesidad de recurrir al Poder Judicial para obtener satisfacción de prestaciones o resolver otras cuestiones que en principio, voy a repetir, antes quedaban al margen del Poder Judicial. Y partimos de esta idea. Fíjense que es fundamental entender esta cuestión. La inescindible relación que existe entre el derecho sustancial y el derecho procesal. Si no comprendemos esta inescindible relación que mucho tiempo fue puesta en cuestión, fue puesta en crisis, fue puesta en cuanto que se podían separar ambas cuestiones, proceso y derecho sustancial, llegamos a resultados disvaliosos como algunos de los que llegamos en la actualidad incluso, aplicando normas que de alguna manera responden históricamente a la idea de que el derecho procesal o el proceso y el derecho sustancial, que es el que reconoce la tutela del derecho, pueden caminar separados. Y en realidad vamos a marcar de dónde surge esta idea. Esta idea surge, fíjense y la explico, porque nuestro Código Procesal de la Nación o incluso de la provincia de Buenos Aires responden a un modelo que no es el que pregona hoy ni la Convención Interamericana ni la propia Constitución Nacional. ¿Qué me refiero con este modelo? Responden a un modelo de un Estado legislativo de derecho más que un Estado constitucional de derecho. ¿Qué quiero marcar con esto? Lo que quiero marcar es que hubo una concepción a principios del siglo XX, fíjense todo lo que vamos para atrás, o fines del siglo XIX, que pretendió concebir al proceso y al derecho procesal como una rama autónoma científicamente hablando, que podía ser configurada con independencia de las tutelas de los derechos, es decir, de aquello que preveía el derecho sustancial. Y de manera tal, con la idea de configurar un derecho procesal autónomo, científicamente autosuficiente, las respuestas de la ciencia del derecho procesal fue construir, desarrollar, configurar procesos judiciales que de modo abstracto e independiente de lo que ocurría con el derecho sustancial, pudieran desarrollarse en los tribunales. ¿Qué quiero decir cuando hablo de procesos autónomos, independientes, avalorativos? Procesos tipo
que podían ser aplicados para todo tipo de conflicto, con independencia del derecho que estuviese en juego, con independencia de los valores que estaban detrás de ese derecho y con prescindencia de las personas que participaban de esos procesos. Es decir, yo no tenía en cuenta si quien participaba era una persona con discapacidad, si era una persona mayor, si era un niño, etcétera. No interesaba, porque en ese entonces lo que interesaba era configurar un proceso propio madre para todo tipo de conflicto, vuelvo a repetir, que no se introdujera en la cuestión vinculada a la tutela del derecho cuya finalidad tenía que solventar ese proceso. Es decir, la tutela de los derechos viene dado por el derecho sustancial, no por el derecho procesal, ni por el proceso. El proceso es simplemente una técnica, es una herramienta a los fines de resolver en el ámbito judicial un conflicto en relación a aquello que el derecho me promete. El proceso no va a construir la tutela del derecho, el proceso lo que va a hacer es reconocer aquella tutela desconocida. Pero fíjense que en esa idea de un derecho procesal autónomo, de un proceso que podía desarrollarse en base a tipos abstractos, generales, con independencia de valores, con independencia de quienes participaran, con procesos únicos, lo que se prescindía es de evaluar cada situación en particular. Y fundamentalmente esta concepción era aplicada por el derecho europeo, esto tiene origen fundamentalmente en Alemania, en Italia, en España, y la idea fundamentalmente ¿cuál era? Resguardar un bien que cobraba relevancia a principios del siglo XX o fines del siglo XIX, que no era el derecho a la salud. Lo que importaba en ese entonces, en esos procesos, vuelvo a repetir, abstractos, independientes de las situaciones particulares que debían tutelar, con prescindencia de los sujetos que participaban en ellos, era resguardar fundamentalmente el derecho a la propiedad, el derecho a lo individual y el derecho a la libertad de contratación. Eso era fundamentalmente lo que el derecho procesal a través de sus técnicas pretendía tutelar y proteger. Fíjense qué importancia tiene esto que les estoy diciendo, que nuestro Código Civil y Comercial, nuestro Código Civil, perdón, antes de el nuevo Código del año 2015, prevé dentro de su articulado técnicas específicas procesales que no lo hace con ningún otro derecho para proteger el derecho a la propiedad, el derecho a la tenencia o el derecho a la posesión. Se desentienden de aquellos derechos que requerían de otro tipo de actividad, de otro tipo de soluciones. Esto ocurre, fíjense ustedes, hasta la década del 50, en la cual empieza a revisarse en el derecho italiano esta idea de un proceso único, que ¿cuál va a ser ese proceso único? Aquel que está contemplado todavía a la fecha en nuestras legislaciones procesales de la nación y de la provincia. Un proceso de conocimiento tipo que varía en cuanto a la celeridad que puede tener uno de otro. Proceso de conocimiento ordinario, sumarísimo y en provincia sumario. A lo sumo, incorporar en esos códigos algunas modalidades de procesos especiales, pero que en realidad lo que hacen es establecer alguna regla que se aparta de la regla general de esos procesos de conocimiento. Y además con la idea de un juez totalmente neutro en el proceso, un juez que no interviene para acompañar a las partes, justamente porque la figura del juez era de la que se desconfiaba en Europa de ese entonces, se desconfiaba de la figura del juez. El juez debe ser un mero aplicador de la ley, de las soluciones legales, y el proceso cómo actuaba. El proceso actuaba como un límite justamente para resguardar y garantizar la libertad de las partes en el proceso, que se entendían partes en igualdad de condiciones, formalmente hablando, no materialmente hablando. Y eran procesos, además, y lo son en muchos casos, procesos tendientes a reparar la existencia de un perjuicio ya ocurrido. Es decir, procesos fundamentalmente de tipo indemnizatorio. No eran procesos que permitiesen o prevenir la ocurrencia de un daño o remover un ilícito. Es decir, la justicia actuaba a posteriori, en tanto y en cuanto el daño ya había ocurrido. Por supuesto que esta insuficiencia visión esta insuficiente mirada del proceso llevaba a que muchos conflictos quedaran al margen de una adecuada solución. ¿Y por qué quedaban al margen de una adecuada solución? Porque
había procesos en los cuales entraban en juego cuestiones esencialmente constitucionales o en las que aparecían sujetos que estaban en situación de debilidad frente a la otra parte y requerían de soluciones especiales o distintas. Y es así que en Italia empieza a hablarse entonces, a partir de la década del 50 del siglo pasado, de las tutelas diferenciadas. Tutelas que se diferencian de los procedimientos ordinarios y que requieren de técnicas instrumentales diferentes a las del proceso ordinario. Ahora, a medida que van surgiendo nuevos derechos a reconocer, a instrumentar y a proteger, entre ellos el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, la protección del consumidor, la protección de las personas mayores, la protección de los niños, etcétera. Se advierte que esos procesos base o esos procesos ordinarios que prescindían de valores, que prescindían de las partes intervinientes en ellos, no pueden responder adecuadamente a la tutela del derecho. Y se requiere entonces empezar a legislar nuevos procesos. Nuevos procesos que en realidad deben amoldarse, fíjense lo que ponemos acá, deben amoldarse o reflejarse en la técnica procesal. ¿Qué quiero decir con esto? Las técnicas procesales no pueden ser autosuficientes, independientes y prescindir de la tutela del derecho sustancial. Por el contrario, las técnicas procesales son moldes que deben ajustarse al derecho sustancial. La forma del proceso debe guardar correspondencia, si ustedes quieren, con el derecho a tutelar. El derecho a tutelar es el que exige dar determinada forma a ese proceso. Porque no hablamos de otra cosa que tutela judicial hoy en la actualidad, tutela judicial adecuada y efectiva, tutela judicial adecuada, efectiva y en tiempo razonable. Y estos términos que usamos todos los días, tutela judicial adecuada, efectiva y en un tiempo razonable o prudencial, lo usamos todos los días en el Poder Judicial, todos en lo académico, todos hablamos de tutela judicial adecuada y efectiva. Pero ¿sabemos lo que es adecuado y efectivo? ¿Nos preguntamos en qué consiste? ¿Nos preguntamos cómo se hace real aquello que nos promete las normas sustanciales? Nos interrogamos la frustración que significa para aquel que se le deniega una prestación tener que recurrir al Poder Judicial y encima enfrentarse a plazos, tiempos, restricciones, etcétera. Una doble negativa o triple negativa si ustedes quieren. Triple negativa porque los obstáculos de acceso a la justicia se replican en los obstáculos de acceso a la salud. Y entonces me encuentro con paredes a tener que remontar o a trepar, porque a veces mencionamos términos que no aplicamos o desconocemos. ¿Qué es adecuado? La técnica judicial o la tutela judicial es adecuada cuando el proceso por el cual transita el conflicto es razonable para llegar a la solución de ese conflicto. Entonces me causa gracia a mí, me sorprende a veces cuando hablamos de que el amparo de salud es la vía pertinente o a veces hablamos de derivar ese conflicto a otras vías. Y yo me pregunto, ¿y cuáles son las otras vías? ¿Cómo voy a poder transitar un proceso ordinario para una cuestión de salud, de una prestación de salud, cuando esos procesos fueron elaborados para otro tipo de soluciones? Fueron elaborados para indemnizar, para reparar y fundamentalmente para resolver conflictos vinculados a los contratos y a la propiedad. Y aún más, me pregunto, ¿la ley de amparo del 6986 es un instrumento adecuado cuando está lleno de restricciones y limitaciones? Porque lo que se quería evitar justamente es el control de la autoridad pública, no lograr acciones positivas que brinden respuesta respecto a prestaciones denegadas. Por otro lado, esa estructura o esa legislación de amparo 16986 y los códigos del año 66, ¿podían prever que esa herramienta se iba a utilizar a los fines de tutelar el derecho a la salud? No. ¿Y por qué digo que no? Porque si ustedes piensan que en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se discutió mucho tiempo si eran derechos operativos o no, es decir, derechos que tuvieran efectividad, es claro que una ley del año 66, como la ley de amparo 16986, de ninguna manera podía prever en su técnica herramientas que tendieran a ser efectivos derechos que requieren en muchos casos de acciones positivas. Es más, en la época que yo iba a la facultad incluso, en la cual estudiaba Derecho Constitucional, se hablaba de este tipo de derechos, algunos de los cuales están en el 14 bis, como derechos programáticos.
es decir, derechos cuya efectividad dependía de la voluntad discrecional del legislador. No eran meramente operativos, no eran estrictamente operativos. Con lo cual, fíjense ustedes que nosotros, si voy avanzando, adelantando, aplicamos soluciones técnicas e instrumentos previstos para otra finalidad. Y sin embargo nos conformamos con que esa puede ser la herramienta suficiente de un derecho, que es un derecho humano fundamental, como es el derecho a la salud. Por eso fíjense ustedes que pongo y reflejo en una pantalla que la tutela del derecho es la que refleja, la que ilumina, la que marca la forma que debemos darle a esa técnica procesal, que además de adecuada, debe ser efectiva. ¿Y qué significa efectivo? Efectivo justamente significa que a través del proceso adecuado pueda obtener aquello que el derecho me ha prometido. Es decir, por ejemplo, un medicamento o un tratamiento previsto en el PMO, o un tratamiento o una previsión prevista en el nomenclador de las personas con discapacidad, etcétera. Es decir, aquello que el derecho tutela, el derecho sustancial, desde la Constitución a instrumentos para abajo, eso va a ser efectivizado a través de los instrumentos o técnicas o herramientas procesales, de las cuales muchas veces prescindimos incluso evaluar su eficacia, viendo o analizando de qué manera las podemos ejecutar. Muchas veces terminamos con la sentencia o con una tutela anticipada de urgencia, mas no nos preguntamos en muchos casos qué pasa frente al incumplimiento de la sentencia. ¿Es suficiente seguir razonando en astraintes o en multas o en la sanción con denuncia por incumplimiento ante la justicia? ¿Eso soluciona el problema? ¿Quién me entrega el medicamento? ¿Quién me brinda la intervención si sigue negándose pese a las multas, pese a las sanciones y pese a la denuncia penal? Esto nos lleva a pensar en nuevas soluciones, es decir, aplicamos soluciones previstas para un código que ya no existe, para una realidad que ha sido totalmente superada. Entonces fíjense que el desafío que tenemos los abogados y tienen los jueces y tenemos quienes estamos en el mundo académico es diseñar técnicas rápidas, preventivas y de remoción del ilícito, porque no podemos pretender llegar a efectivizar el derecho a la salud cuando ya ha ocurrido el daño. Justamente los procesos relacionados a la tutela del derecho a la salud son procesos o preventivos o de remoción del ilícito, donde el daño aún no ha ocurrido. Y debemos llegar en tiempo propio para que ese daño no ocurra. Y entonces yo les contaba de las tutelas diferenciadas. ¿Qué son tutelas diferenciadas? Vuelvo a repetir. Tutelas que se diferencian del proceso madre ordinario, que adquieren particularidades propias y entre las cuales cobra relevancia tener en cuenta los valores constitucionales que se quieran desarrollar, se tenga en cuenta la característica de las personas que forman parte de ese proceso, y en el cual el juez cambia el rol propio de aquel juez del siglo XX o de principio del siglo XX. No es un juez que está simplemente para pitar como árbitro las faltas que ocurren dentro del proceso. El juez del proceso diferenciado, que tiene por finalidad hacer efectivos derechos constitucionales como el de la salud, es un juez que acompaña a las partes, un juez de acompañamiento, un juez que adquiere mayores atribuciones y un juez en el cual debe confiársele la posibilidad incluso, fíjense lo que voy a decir, debe confiársele, y esto es muy propio de lo que debe ocurrir en los procesos de salud, la atribución para que tenga técnicas procesales abiertas. ¿Qué son las técnicas procesales abiertas? Las técnicas procesales abiertas que fueron concebidas en el Código Procesal Civil y Comercial del 2015 de Brasil, por ejemplo, entiende que el rol de juez debe dejar de ser un juez, como se pensaba a principios del siglo XX, un juez que solamente aplica la ley, sino un juez que, así como en el derecho sustancial, interpreta, completa y configura el derecho, lo mismo debe ocurrir respecto a las técnicas procesales. ¿Qué significa esto? Que el juez debe tener el amplio ámbito de atribuciones para configurar para el caso particular las reglas que deben imperar en ese proceso. Es decir, el legislador me brinda algún tipo de herramienta, me brinda un marco, me brinda ciertas pautas del camino que debo seguir en aras de resguardar el derecho a la defensa en juicio. Ahora bien, el juez lo que aplica son textos normativos
¿Qué significa que aplica un texto normativo? Aplica un texto que debe ser interpretado y que debe ser interpretado en forma dinámica, conforme a las circunstancias del caso en particular. Y entonces el legislador no puede prever todas las alternativas que un proceso puede tener. Y en consecuencia requiere ese proceso de flexibilizaciones y adaptaciones. ¿En manos de quién está hacer esa flexibilización y esas adaptaciones? Del juez, no cabe duda. Es decir, lo que estoy pregonando es un mayor rol del juez en la configuración de las normas procesales, como lo hacen todas las normas hoy, a partir incluso de lo plasmado específicamente en el 2015 en el Código Civil y Comercial. ¿O acaso los jueces no interpretan las normas sustanciales conforme a los tratados internacionales y la Constitución? Eso nos marca la diferencia entre texto normativo y norma, o enunciado normativo y norma. La norma es la que refleja lo que el juez ha interpretado respecto a ese derecho sustancial. El legislador de ninguna manera puede obrar solo. El legislador requiere necesariamente la intervención de la función de los jueces. Esto lo vamos a saltear. Y es entonces donde cobra relevancia la función de los jueces en el ámbito de la judicialización del derecho a la salud, que es frecuente, que es común y que realmente alarma con sus datos en cuanto al crecimiento sistemático que los conflictos de salud han tenido del año 2000 en adelante. No es que antes del año 2000 no existieran conflictos de salud, sí los existieron, pero eran pocos, escasos y no accedían al sistema judicial. Por supuesto que la reforma del 94 de la Constitución fue un puntapié muy fuerte para alentar justamente la judicialización, que no es de lo que debemos vanagloriarnos o elogiar la judicialización. Existe porque realmente es una necesidad de que exista, pero por supuesto que demuestra a nuestro país, como tantos otros, en situaciones de crisis e de incumplimiento de derechos elementales o fundamentales. Esto coloca al Poder Judicial como un actor protagónico en el sistema sanitario argentino, e incluso un rol protagónico que deliberadamente le encargan los otros poderes a través de su omisión. Es decir, queda en medio de la cancha, perdón el término coloquial, el juez, porque también esa situación lo coloca la propia organización del Estado. Y a diferencia de los otros poderes, el Poder Judicial no puede dejar de respuesta. El Poder Ejecutivo puede demorarse, el Poder Legislativo puede hacer lo mismo, no legislar. Sin embargo, el Poder Judicial no puede dejar de resolver los casos que se le plantean. Y en consecuencia debe hacerlo, y de hecho, del año 2000 en adelante, ha sido un actor protagónico en la fijación de las políticas sanitarias, de un juez de primera instancia hasta lo que emerge de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, es cierto que la judicialización trae o apareja problemas. Apareja problemas en lo que puede ser considerado la justicia distributiva. No podemos dejar de desconocer que quienes acceden al sistema judicial en procura de tutela judicial del derecho a la salud son en general, no digo siempre, en general son aquellas personas que tienen recursos para acceder al sistema judicial. Recursos no significa simplemente recursos económicos. Recursos también habla de recursos culturales, de conocimiento, de saber que hay herramientas o técnicas a las que puedo acceder en procura de tutela. Hay grandes sectores de la sociedad que desconocen siquiera mínimamente los derechos que les asisten o los derechos de los cuales son titulares. Por eso, entre un paréntesis o entre guiones, tengan en cuenta ustedes la importancia que tiene el proceso colectivo en muchos casos para proteger personas en situación de vulnerabilidad respecto a la tutela judicial de la salud. Y fíjense, no me voy a detener hoy en este tema porque es ajeno a lo que iba a hablar con ustedes, que a partir del caso Alavi, cuando la Corte configura los presupuestos de admisibilidad de un proceso colectivo en defensa de derechos individuales, ¿qué lugar preponderante le atribuye la Corte al instrumento colectivo como instrumento de protección de la salud, respecto al cual requiere menos recaudos de admisibilidad que los que prevé respecto a cuestiones de índole patrimonial? Es decir, se advierte la necesidad de tutelas colectivas frente a situaciones de desconocimiento cultural, vulnerabilidad, debilidad, etcétera. Pero lo cierto es que desde el punto de vista del proceso individual, esto puede reflejar problemas de justicia distributiva, lo que se llama primero en la cola, en el sentido de que muchos pueden llegar a acceder al sistema judicial si tienen recursos económicos y culturales y dejar al margen a otros que no pueden hacerlo. Hay quienes también dicen que el proceso judicial de tutela judicial de la salud promueve satisface o trata de evitar el incendio, mas no promueve la prevención y la promoción.
Y además siempre se habla de cuál es la condición en la que el juez resuelve los conflictos de salud. ¿Tiene los conocimientos adecuados, suficientes? ¿Fue formado en esta cuestión? Yo creo que podemos coincidir, Marisa, en que durante muchos años los jueces no recibimos la formación adecuada en cuestiones vinculadas al derecho a la salud, que alcanza, que comprende, qué obligaciones tienen, un sistema fragmentado, segmentado, quiénes son los legitimados pasivos. Falta muchísimo conocimiento y fíjense ustedes esto. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es competente para resolver el amparo el juez de turno. Es decir, el sorteo se hace entre el turno, atendiendo al turno. Cualquier juez laboral, de familia, penal, laboral, puede resolver amparos vinculados a la salud. Ese juez, pese a la asistencia que pueda tener de una pericia o del cuerpo médico forense, ¿está en condiciones de resolver adecuadamente desde un punto de vista científico las cuestiones a veces complejas que apareja resolver el derecho a la salud? Y en medio de este interrogante que les formulo, que les dejo planteado, ingreso entonces en la cuestión que en mayor medida quería compartir con ustedes. ¿De qué herramientas procesales nos valemos para tutelar el derecho a la salud? Que vuelvo a repetir, el abanico de cuestiones que comprende el derecho a la salud son múltiples y sumamente diferentes. No son los conflictos todos iguales, seriados. Son conflictos que van desde afiliación hasta prestaciones, intervenciones, medicamentos, etcétera. Son múltiples conflictos y diferentes. Por eso es imposible tener una vía procesal adecuada para todo ese tipo de conflictos. Tenemos que tener una vía abierta. Porque en realidad la Corte Nacional, que ha ido marcando el sendero desde el año 94 a la fecha, respecto a las técnicas procesales y cómo tratar dentro de esas técnicas procesales al amparo, lo que en realidad dice es que hay un género, que las cuestiones de salud deben transitar por vías expeditivas. Después la Corte define que el amparo es una vía pertinente, propia, adecuada para resolver conflictos de salud. Pero esta idea de que son vías expeditivas las que debemos utilizar para resolver cuestiones de salud, nos están marcando que no es la única vía expeditiva a la cual podemos recurrir. El amparo puede ser una de las tantas vías expeditivas. Y vuelvo a lo mismo. Esas vías expeditivas requieren de la recreación judicial de las vías que tengo a disposición, de mirar otras alternativas, no solamente el amparo de la ley 1986 o el amparo en trámite procesal previsto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el sumarísimo. Y fíjense ustedes que acá marcamos en esta imagen las distintas vías a las que puedo recurrir o pretendo transitar. Herramientas, técnicas, instrumentos procesales. Todas, por supuesto, van a ser por vía de autopista. ¿Por qué? Porque las cuestiones vinculadas a la salud por regla son cuestiones que requieren una rápida solución. No puedo esperar. Pero dentro de estas vías hay muchas vías a las cuales puedo acudir y que yo veo cotidianamente que se utilizan en forma confusa, donde no se establecen límites concretos, ya sea por parte de los profesionales o por parte del Poder Judicial. Por ejemplo, una de las técnicas que habitualmente se recurre dentro del propio amparo para requerir tutela del derecho a la salud, ¿cuál es? La tutela anticipada de urgencia. Se interpone un amparo con lo que muchos confunden como una medida cautelar, tutela anticipada de urgencia. ¿Qué es la tutela anticipada de urgencia? Y que además nos va a exhibir otra cuestión vinculada a la inidoneidad a veces del amparo para resolver cuestiones. La tutela anticipada de urgencia forma parte de un género que es el anticipo de protección, el anticipo de tutela o anticipación de la tutela. ¿De qué es anticipación de la tutela? Estamos anticipando la tutela del derecho sustancial, que a veces puede ser asegurado ese derecho que voy a reconocer en la sentencia a través de las denominadas clásicamente medidas cautelares, pero en otros casos requieren de otra solución que no comprendía la medida cautelar, que las medidas cautelares, de paso aprovecho a decir, respondían fundamentalmente a esa idea del patrimonialismo, la idea de que voy a reparar con una indemnización el derecho ya lesionado. No eran medidas en general previstas para anticiparme a la ocurrencia, remover el ilícito o prevenir.
La tutela anticipada de urgencia se diferencia de la medida cautelar en que es satisfactiva. La cautelar es asegurativa. La tutela anticipada de urgencia satisface el derecho. Y la característica es que lo satisface con un conocimiento sumario, con cognición sumaria. Sin tener todos los elementos, el juez anticipa lo que va a ser objeto de la pretensión. Fíjense, dicho esto, cómo cae en falsete la ley 1986 cuando prevé los recaudos de la sentencia. En el amparo de la 1686, la sentencia debe prever cómo se debe cumplir con la obligación y cuál va a ser la manera de ejecutarla. Sin embargo, cuando llegamos a la sentencia, adviertan ustedes, en ese amparo, ya eso había sido fijado muchas veces con la tutela anticipada, lo cual que nos demuestra que la sentencia no puede cumplimentar los recaudos exigidos por la ley 1686. Ahora, ¿nos llama la atención que convivan, y esto lo hemos planteado en un trabajo con Pablo Toledo, dentro de una tutela urgente y diferenciada como es el amparo, que requiere el auxilio de otra tutela de urgencia como la tutela anticipada de urgencia? ¿Cómo conviven estas dos tutelas dentro de un mismo proceso? En realidad, lo que he venido pensando, Delphi, con respecto a esta cuestión vinculada a las tutelas diferenciadas, es que el amparo, si fuera tal, si se diera la situación de amparo, claramente, precisamente, ¿qué refiero con situación de amparo? La situación descrita en el artículo 43 de la Constitución Nacional, aquella más grave que puede ocurrir. ¿Cuál es lo más grave que puede ocurrir? Que yo sea privado de un derecho en forma manifiestamente arbitraria o ilegal. ¿Qué significa manifiestamente arbitraria o ilegal? Significa que el poder político, perdón, la autoridad pública o el particular han obrado como una vía de hecho, sin revestir su decisión o su omisión ningún fundamento jurídico. Frente a esos casos tan graves, tan prístinos, tan claros, no deberíamos recurrir a esta doble tutela. El amparo de la ley 1686, adaptado, correctamente aplicado, ya debería anticiparnos la solución en muy breve plazo. ¿O acaso no dice la ley 1686 que el juez puede fijar prudencialmente el tiempo para que se conteste el requerimiento de informe? Plazo que puede ser fijado incluso en horas. Nada dice que tiene que ser en días. Entonces, frente a los casos sumamente urgentes, claros, prístinos, evidentes, el amparo no requeriría el auxilio de la tutela anticipada de urgencia. ¿Y qué nos demuestra la tutela anticipada de urgencia? Que en muchos casos o hay una demora judicial o una rémora judicial que debe ser cubierta por la tutela anticipada, o nos demuestra que a través de ese amparo de salud, de ese amparo denominado de salud, transitan cuestiones que requieren de mayor debate o prueba pese a la prohibición legal. Es decir, de cuestiones que no tienen otra vía. Vuelvo a repetir, ¿qué sentido tendría en un proceso ordinario? Pero que sin embargo no entran o no encajan adecuadamente en la figura prevista para el amparo por la ley 1986 o por la propia Constitución. Porque como lo dije al principio de la clase, no son cuestiones que exhiban anticipadamente arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Entonces, esto me lleva a pensar de que, vuelvo a repetir, a través de lo que denominamos amparo de salud, se cubren distintas técnicas procesales, todas urgentes, rápidas, pero que no pueden caer adecuadamente en el molde de lo previsto legislativamente. Por otra parte, me encuentro también con que se utilizan en forma indiferenciada medidas autosatisfactivas de amparos o medidas autosatisfactivas de tutelas anticipadas. Se utilizan en forma confusa. He visto cantidad de amparos, esto no es que me lo cuentan o que lo estudié, cantidad de amparos que nos planteaban en los cuales pedían a modo cautelar una medida autosatisfactiva, sin considerar, sin considerar que la medida autosatisfactiva es un proceso autónomo, independiente. La medida autosatisfactiva es simplemente una técnica, un instrumento procesal que se agota con el medio dictado del provimiento de mérito y que frente a cuestiones que no ofrecen prácticamente duda y que pueden ser utilizadas para la protección de la salud en aquellas provincias que contemplan esta herramienta o esta técnica, para aquellas cuestiones que prácticamente gozan de evidencia clara que permiten obtener inmediatamente una solución. Vuelvo a repetir, la ley 1986, si se utiliza adecuadamente, también lo permitiría, acortando los plazos para requerir el informe
Y más hoy con las soluciones digitales de que el oficio se puede pedir electrónicamente o incluso algunos jueces permiten notificar vía mail. Pero vuelvo a repetir, lo que pasa es que dentro del amparo transitan distintos tipos de conflictos. Por ejemplo, vuelvo a repetir, si es un medicamento de uso excepcional, ¿es lo mismo que pedir una prestación expresamente reconocida en el PMO y que arbitrariamente sea suspendida en su distribución o en su suministro? No, no son cuestiones iguales. Porque si es un medicamento de carácter excepcional, va a requerir justamente de la prueba científica de su eficacia, por ejemplo. Eso me demuestra que la arbitrariedad o ilegalidad no ha sido quizás manifiesta. La medida autosatisfactiva, vuelvo a repetir, no es un instrumento cautelar, es un instrumento de carácter definitivo, en el cual se suprime los trámites y la bilateralidad o se reduce la bilateralidad justamente por la urgencia y por lo manifiesto de la razón del reclamo que se ha efectuado. Quiero decir que hay distintas alternativas a las cuales se puede acudir para tratar de llegar a las vías expeditivas que la Corte nos menciona. Fíjense que acá les pretendo demarcar los distintos tipos, esto lo voy a dejar por supuesto Delphi, los distintos tipos de conflictos que pueden transitar a través de un proceso en tutela judicial del amparo. Y entonces me pregunto también, si vamos a transitar por amparo, ahora, si es amparo, que es la vía supuestamente más fuerte desde el punto de vista constitucional, es la tutela judicial en su máxima expresión. No debemos olvidarnos de que nuestro amparo, como tal, tuvo un camino sinuoso, difícil. ¿Por qué un camino sinuoso y difícil? Porque fíjense que es una figura que nace de un reconocimiento jurisprudencial para después ser consagrado en una ley y para finalmente en el año 1994 ser reconocido en la Constitución Nacional. Ahora bien, ¿cuándo se reconoce implícitamente dentro del ámbito de nuestra Constitución al amparo como garantía de los otros derechos distintos a la libertad física o ambulatoria? En el año 56. ¿Cuándo se regula legislativamente el amparo? En el año 66. Y se lo regula dejando de lado la posibilidad de amparo contra particulares. La ley del año 66 solamente se aplica contra la autoridad pública. Recién después, un año después, se admite en el Código Procesal Civil y Comercial que ese amparo también tramite contra particulares. Fíjense, la mayor exhibición de garantía frente a la arbitrariedad y legalidad se reconoce implícitamente en un gobierno militar, a través de la Corte de Gobierno de la Revolución Libertadora, y se lo legisla en el gobierno de Inganía, gobierno que por encima de la Constitución ponía el Estatuto de la Revolución Argentina. ¿Les parece que podían hacer algo muy protector en cuanto a vía? Y aún así, las grandes discusiones que tenemos en cuanto al trámite que se aplica, si vamos a ir por vía del amparo, es justamente esta dualidad. Nuestro amparo tiene un doble trámite procesal, uno según sea autoridad pública o uno según sea persona privada a la que me restringen los derechos. La característica en el ámbito del derecho a la salud, las restricciones al derecho no admiten diferencias en muchos casos y no interesa según que provenga del particular o de la autoridad pública. ¿Dónde ubicamos a las obras sociales? ¿Dónde ubicamos a las obras sociales sindicales? ¿Dónde ubicamos a la obra social de la universidad, del Poder Legislativo, de las Fuerzas Armadas? ¿Son autoridades públicas? ¿Son particulares? ¿Cómo actúan? Es claro que una empresa de medicina prepaga puede ser un particular. Ahora yo les pregunto, en definitiva, la salud es una responsabilidad del Estado y eso lo reconoce el propio Estado cuando regula en la Ley 2661 el Seguro Nacional de Salud, que dice que en definitiva el Estado es el responsable, el rector, el ejecutor, que solamente delega en las obras sociales o en las empresas de medicina prepaga la ejecución del derecho a la salud. Pero quien se reserva, y por eso es responsable solidariamente a veces con las empresas de medicina prepaga, obras sociales, la rectoría, la determinación de las políticas, el control de las políticas, la fiscalización y la reglamentación del derecho a la salud es el Estado. En consecuencia, quiero decir
que independientemente de quién preste, creo que en razón de esta posible interpretación, el amparo debería regirse por la ley 1986 y no tendríamos que hacer esta duplicidad de trámites. Cuando me refiero a la ley 1986, me refiero en general, con las adaptaciones y flexibilizaciones que requiere. Me parece, interpreto, que la ley 1986 permite transitar un amparo más rápido, más expedito aplicado adecuadamente que el Código Procesal. ¿Por qué? Por una cuestión de plazos y porque además no se requiere dentro del amparo de la ley 1986 la fijación de la audiencia preliminar y la posible audiencia de prueba. En consecuencia, creo que el juez tiene mayores atribuciones en el amparo de la ley 1986, adaptado, vuelvo a repetir, y flexibilizado, que respecto a el Código Procesal. Por supuesto, volviendo atrás, que las técnicas requieren, fíjense, de integración de normas. Vuelvo a repetir, el juez asume dentro de la resolución del conflicto de salud un rol preponderante. ¿Por qué? Porque interpreta el conflicto e interpreta las mejores normas que adecuadamente permitan solucionar ese conflicto. ¿Y a qué debo recurrir? A normas distintas incluso de la ley de amparo, para integrarla, para complementarla. ¿A qué normas puedo recurrir? Ya les dije, ley de defensa del consumidor, la cuestión vinculada al proceso de familia y todos los principios que emergen de los instrumentos internacionales que muchas veces se oponen a la letra rígida de la ley 1986. Por eso digo, ¿cómo debo leer esta ley? Y bueno, la propia Corte de la Nacional dice, la ley de amparo, desde la reforma constitucional del 94, debe leerse a la luz del artículo 43 de la Constitución Nacional. Esto significa que si lo leo a la luz del artículo 43, algo ha cambiado respecto a la manera de leerla con anterioridad a a la reforma del año 94. No solamente debo leer el amparo o la ley que lo regula como garantía y como derecho que es a la luz del artículo 43, sino también a la luz del 25 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué significa? Todos tenemos derecho a un proceso rápido y sencillo cuando está vulnerado algún derecho fundamental. Integramos las normas para cuando aquella solución prevista en la ley no alcanza. Yo advierto, vuelvo a repetir, que en la práctica se aplican rigurosamente muchas veces las normas de la ley 1986 sin advertir, vuelvo a repetir, el desfasaje de época incluso de la legislación respecto a lo que estamos tutelando. Y rígidamente, supónganse que transcurrido un año y medio en trámite procesal, lo cual no es extraño, no es raro, el juez me dice, sí, sí, pero acá se notifica y el plazo para apelar son horas. Pero perdón, ¿no me has ordinarizado el trámite procesal? ¿No habías dado una tutela anticipada de urgencia? ¿Y después prácticamente siguió el proceso de forma ordinaria? ¿O flexibilizando los plazos o flexibilizando el trámite? ¿Ahora se acordaron de que hay que aplicar rígidamente el plazo de horas? ¿Es una tutela judicial adecuada? Fíjense que la ley 1986 debe ser leída a la luz del texto constitucional de los instrumentos internacionales de protección, porque es una ley que, vuelvo a repetir, nació con la idea de restringir la posibilidad de que se controle la autoridad pública, no de beneficiar la protección de los derechos. Y es ahí que la ley de 1986 se construye en base a un famoso artículo 2 que establece toda una serie de presupuestos de inadmisibilidad del amparo. Por eso es que Carrió, Genaro Carrió, nuestro gran jurista nacional e integrante en su momento de la Corte Nacional, decía que la ley de 1986, más que una ley de amparo, es una verdadera ley de desamparo. ¿Por qué? Porque aplicada literalmente no admitiría posibilidad de ser ejercida. ¿Por qué? Porque establece como recaudo de admisibilidad que no haya otras vías procesales que permitan proteger el derecho de igual manera, que primero agote la vía administrativa, que dentro del proceso no se puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes, que no se puede afectar la ley de seguridad nacional, crea un amparo de doble instancia. ¿Por qué? Porque se apelaba pero con efecto suspensivo y limita el control de la autoridad pública. Hoy, por supuesto, que estos presupuestos de admisibilidad no pueden ser tolerados, porque tenemos una reforma del año 94, tenemos un texto que en la Constitución admite cuál es la situación de amparo y solamente establece como límite para la admisibilidad del amparo algo que dio mucho trabajo en su interpretación y que sigue dando trabajo en la interpretación. ¿Vamos bien, Delphi? Perfecto. Perfecto. Sí, Sí. Gracias, genial. Marisa.
No, pues yo me entusiasmo y por ahí no paro, pero por favor me avisan, No, ¿eh? por mí vamos genial, no sé el resto. Yo estoy Bien, fascinada. bien, perfecto. Fíjense entonces que la reforma del 94 cambia la filosofía de lo que es el amparo. El amparo, primero, quiero decir dos palabras respecto al amparo. El amparo es un derecho, es una garantía y es un proceso, pero que no es discrecional del legislador fijar el amparo. El amparo nace del mismo momento mismo que hay constitución y hay derechos reconocidos en la Constitución. ¿Qué significa esto? Que si hay derechos hay un instrumento de protección, si no, no hay derechos. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil pensarlo. Si no, no hay derechos. Si me tutelan un derecho, se requiere lo que se llama la atipicidad de la acción, se requiere que se establezca cuál es el remedio o el instrumento de la técnica para hacerlo valer cuando se desconoce espontáneamente. Por eso no es que depende del legislador que haya o no haya amparo, es íncito e inherente al texto constitucional. Si no, no lo habría, no habría derechos reconocidos. Y el artículo 43 de la Constitución, atendiendo a su raíz histórica del amparo, pues esto hay que comprenderlo bien. Y acá creo que hay una confusión que quería de alguna manera compartir con ustedes, o por lo menos darles cuál es mi interpretación. De eso se trata hoy, de marcar una idea, una interpretación, un camino que es posiblemente una idea a seguir. Se puede compartir o no, por supuesto. El artículo 43 de la Constitución, después de describir la situación de amparo, es decir, ¿qué es describir la situación de amparo? Definir, describir, determinar en qué casos se puede recurrir a esta vía. Y dice que se puede acudir a esta vía ¿cuándo? Cuando hay una vulneración de un derecho a través de una conducta de un particular de autoridad pública manifiestamente arbitraria e ilegal, ya sea contraria a la Constitución, a los tratados o a las leyes incluso. Pero fija un condicionamiento que tiene una fuerte historia en nuestro país. ¿Cuál es ese condicionamiento? Que dice que el amparo va a ser admisible en tanto y en cuanto no exista una vía judicial más idónea. Fíjense, circunscribe el amparo. Dice, bueno, procede ante esta situación, pero siempre y cuando no exista una vía judicial más idónea. Y esto inmediatamente explotó en cuanto a las polémicas en el ámbito doctrinario y jurisprudencial respecto a qué significa ese condicionamiento. Y vuelvo a repetir, no podemos leer las cosas, las instituciones, las normas, prescindiendo de su historia, de su significado, de su contexto temporal. ¿Por qué? Porque la idea de una vía judicial más idónea tiene una historia, una significación en nuestro país, que viene del desarrollo que tuvo esa figura constitucional del amparo desde los albores en que la Corte lo reconoció en el año 57 y en el año 58, que son los dos famosos casos que siempre debemos leer, que son el caso Siri y el caso Cot, porque marcan nuestra tradición en relación al amparo. Y es la Corte del año 58, la del caso Cot. Recuerden aquella toma de la fábrica de los hermanos Cot, en la cual les impiden ingresar a los propietarios, los obreros, haciendo una manifestación de poder por una huelga que había sido declarada ilegítima, después legítima, etcétera. Toman la medida, de hecho, sin norma que los avale, sin derecho constitucional o legal que los avale, de tomar la fábrica e impedir el ingreso de sus propietarios a la fábrica. Ahí se suscita todo un debate en la Corte Nacional respecto al alcance del amparo, que ya había sido reconocido en el caso Siri, pero frente a autoridad pública. Este era un caso de particulares. ¿Podemos discutir por vía particular o un conflicto de particulares por el amparo? Y no hay ninguna ley que regule el procedimiento del amparo. Es decir, la Corte, ¿qué me está diciendo en el caso Cot? Que vuelvo a repetir, les recomiendo su lectura como lo que se replica ahora modernamente en el caso Alavi, que en realidad son el mismo razonamiento del caso Siri. Bueno, por supuesto que el Poder Judicial pueda ser efectiva o tiene que buscar las herramientas o instrumentos para hacer efectivo ante el silencio del legislador los derechos constitucionales o legales. Vuelvo a repetir, el juez no puede permanecer inerme ante la falta de una regulación procesal. Él debe crearla para el caso concreto. Ahora bien, cuando el juez crea en ausencia de ley, debe hacerlo con ciertos límites, con ciertas restricciones.
Y ahí es donde la Corte, en el caso Cote, en el año 58, que dice, bueno, el amparo va a ser admisible contra actos de particulares, fíjense, ya pone límites, en tanto y en cuanto la conducta a enjuiciar sea manifiestamente arbitraria y ilegal, la cuestión no requiere mayor debate o prueba, y en tanto no existe ninguna vía ordinaria por la cual pueda transitarse para la resolución del conflicto. Ahí nació lo del daño grave e irreparable o las vías paralelas al amparo, es decir, la existencia de vías judiciales más idóneas. Nace, y ahí se malinterpreta después, con la idea de que la Corte no podía suplir al legislador y por eso dice, bueno, en estos casos, bajo estas condiciones de mínima, vamos a reconocer que hay una garantía procesal que puede utilizarse frente a casos como este, siempre y cuando no exista una vía legalmente establecida, siempre y cuando haya un daño grave e irreparable de recurrir a esas vías ordinarias, y en tanto y en cuanto la cuestión no requiera mayor debate o prueba. ¿Les resulta familiar esto? Sí, por supuesto, porque se sigue aplicando. Y de ahí viene la discusión histórica de qué significa en la Constitución del 43, en tanto no exista otra vía judicial más idónea. Esta cuestión ha sido zanjada en definitiva por la Corte Nacional. Y la Corte Nacional, sin declarar la inconstitucionalidad de la Ley 1986 en ningún momento, y recurriendo a ella a los fines de transitar las cuestiones procesales, lo que dice es, nada ha cambiado respecto al concepto que teníamos de la subsidiariedad del amparo en relación a las vías ordinarias. ¿Qué significa esto? Que se presume que las vías ordinarias son las más adecuadas para resolver los conflictos, salvo en situaciones de excepción, en los cuales esas vías ordinarias no me puedan dar una respuesta adecuada, y en consecuencia, si se da la situación de amparo, puedo transitar por esa vía. Bien, el amparo se lo ubica dentro de un rol subsidiario que solamente juega ante la inoperancia de las vías ordinarias cuando éstas me causan daño grave e irreparable. Ahora sí, una aclaración. El artículo 43 de la Constitución solo menciona una vía judicial más idónea, prescinde de referirse a las vías administrativas, con lo cual estas de ningún modo pueden ser exigidas como de tránsito previo para recurrir al amparo. Sin embargo, pese a que la Corte dice que no ha cambiado su criterio o su concepto respecto a qué significa una vía judicial más idónea, en principio el proceso ordinario, no obstante, atención jueces y abogados, no obstante, lo que me dice es, ojo, vuelvo a repetir, esa ley debe leerse a través del prisma del artículo 43 y los instrumentos internacionales. Ya no es lo mismo que antes del artículo 43. Hoy, cuando se interpone un amparo y se configura la sesión de amparo, debemos analizar esa figura como una garantía constitucional que tiende a ser efectivo en los derechos. No es una técnica más. El derecho al amparo es un derecho de tutela sustancial, que se vale de una técnica procesal y que debe estar inspirado e iluminado por el principio pro homine. Además, quienes interponen un amparo deben obtener una respuesta adecuada del Poder Judicial. Ya no basta con decir vaya a las vías ordinarias, deben justificarme por qué el amparo no es el idóneo para la resolución del conflicto de que se trate. Además, el amparo debe ser desplegado o desplazado, perdón, en tanto existe una vía de mayor aptitud procesal. Ya no es vaya al juicio ordinario porque sí. De mayor eficacia procesal, les pregunto, en temas vinculados al derecho a la salud, ¿qué otro proceso tendría igual eficacia? ¿A cuál voy a acudir? Si no hay ninguna herramienta configurada para resolverlo, no hay ninguna tutela diferenciada creada al efecto de resolver conflictos de salud. Cuando tenemos conflictos del derecho a la salud, en realidad lo que hacemos es recurrir a herramientas que podrían solventarlo adecuadamente según el criterio judicial y de la práctica profesional. Pero no fueron construidas para eso, ténganlo en consideración, ténganlo en cuenta, son herramientas que es más. Vuelvo a repetir, aplicamos sin discutir esa ley que no podía prever siquiera que iba a ser una herramienta adecuada para tutelar el derecho a la salud, porque históricamente no podía serlo. Ahora bien, fíjense ustedes que este criterio de que el amparo queda desplazado por vías judiciales más idóneas, la Corte, no obstante, ha hecho un desdoblamiento que debemos tener en consideración y que es fundamental y vital en cuanto a la tutela judicial del derecho a la salud.
¿Por qué? ¿Qué significa que el amparo es una herramienta subsidiaria que queda desplazada por vías ordinarias en tanto y en cuanto se nos genere un daño grave e irreparable? Término, por supuesto, ambiguo, ¿no? ¿Qué es daño grave e irreparable? Queda a interpretación de los jueces. Por eso ahora deben fundamentar, deben argumentar por qué la otra vía no causa daño grave e irreparable. Sin embargo, fíjense ustedes que esto significa prácticamente un recaudo, que yo escuchaba en la última clase de amparo, Marisa, excelente por cierto, en la cual se dice que en los escritos de amparo, el amparista debe justificar por qué las otras vías son ineficientes. Es decir, en la carga procesal de explicitar por qué recurro a esta vía de carácter excepcional. Sin embargo, la Corte, en cuestiones de salud, deja abierta otra opción. ¿Por qué? Porque dice, el amparo es la vía pertinente, la vía propia para solucionar este tipo de conflictos. Y de ninguna manera el exceso de las formas o las formas pueden sacrificar esta tutela. De alguna manera, lo que la Corte me está diciendo es lo siguiente. Me está diciendo, bueno, pero en los amparos de salud, la vía preferencial, la vía pertinente es el amparo. En consecuencia, ¿debo justificar que las otras vías me causen daño grave e irreparable? Creo que cae de maduro. Las otras vías, por cierto, me generan un daño grave e irreparable porque no están previstas para eso. Ni siquiera, vuelvo a repetir, la ley de amparo está prevista para eso. Sin embargo, esto significaría que si el amparo es la vía por sí de excelencia para las cuestiones vinculadas a la salud, yo no debiera justificar la ineficacia de los otros procesos. No haría falta. Fíjense ustedes que hay normas que reconocen de alguna manera lo que les estoy diciendo y en las cuales, por supuesto, yo he hecho pie para llegar a mis conclusiones. Fíjense el artículo 31 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Protección a las Personas Mayores. ¿Debo tenerla en cuenta? Por supuesto que debo tenerla en cuenta, porque es una norma mucho más moderna, mucho más ajustada a la realidad que la propia ley de amparo. ¿Y de qué me habla hasta el artículo 31 cuando hay procesos que afecten a personas mayores? Digo, Marisa, yo hablo de personas mayores, pero ya estoy incluido en la convención, ¿eh? Así que me afecta, me interesa lo que dice el artículo 31. Eh, lo que más me preocupó cuando la leí que ya estaba recubierto en esa convención. Dije, Dios mío. Pero bueno, ha pasado el tiempo. La cuestión es que el artículo 31, fíjense ustedes, ¿qué me dice? Que creo que es aplicable a todo tipo de situación en la cual hay situación de vulnerabilidad. Y en la tutela judicial de la salud, independientemente de quien busca la protección, hay situación de vulnerabilidad. Yo estoy en situación de debilidad estructural frente a que él presta los servicios de salud. Y entonces puedo recurrir a estas normas. ¿Y qué dice? Y que los jueces deben buscar mediante adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Flexibilización, ajustes procesales. ¿Esa es la única convención la que lo dice? No. También está en la Convención de Personas la Convención de Protección de los Niños y también está en la Convención de las Personas con Discapacidad. Entonces, también, por supuesto, la cuestión vinculada a la Convención de Brasilia sobre acceso a la jurisdicción en personas en situación de vulnerabilidad. Todas estas herramientas deben brindarnos respuestas para una mejor solución, en última instancia, una tutela judicial adecuada. Para ir terminando, y no quiero agotarlos ni cansarlos, pero yo la verdad que estoy re feliz de estar en esta clase y estar en esta charla y abrir este ciclo, que me parece fundamental, con lo cual ustedes párenme porque yo soy de seguir. Entonces, fíjense que acá quiero marcarles algunas características que yo destaco o que interpreto son propias del amparo de salud. Que vuelvo a repetir, ese amparo de salud es una denominación común, una convención, creo yo, respecto a un procedimiento que es una tutela diferencial aplicable a los conflictos de salud, mas no necesariamente encaja precisamente en lo que la ley quiso proteger ni en lo que la propia Constitución describe como amparo. Es la tutela que hemos encontrado como la más adecuada para resolver los distintos y diferentes conflictos que se plantean en el ámbito de la salud. Fíjense, el amparo se presenta como la vía preferente y más adecuada. Es decir, pasa a ser el medio imprescindible o imperioso. Son términos de la Corte, no los digo yo. Con lo cual deja, de alguna manera, de lado la idea de que es una vía judicial desplazada por otras vías, porque no habría otra vía eficaz. Fíjense ustedes que lo que decimos respecto a la vía adecuada se hace con más fuerte aún cuando quien participa del proceso es una persona en situación de vulnerabilidad. Ahí se confluyen, se da lo que podemos denominar interseccionalidad.
Hay distintas vulnerabilidades que requieren una tutela preferente, más rápida, más eficiente, no solamente más rápida. Obviamente que en el proceso de amparo de salud, la Corte ya lo ha dicho, caso Flavia Judith María, no se puede exigir el agotamiento de la vía administrativa. Provincia de Entre Ríos, recuerden, este es un caso que transitó ante el Superior Tribunal de la Justicia de Entre Ríos y dijeron que fuera las vías administrativas. Una persona que estaba con 20 y pico de años en situación de absoluta inferioridad física y mental. La Constitución no exige agotar la vía administrativa. El plazo de caducidad, ese otro recaudo que a veces se podía aplicar a ciegas, en el cuanto a la necesidad de promover el amparo dentro de 15 días hábiles. De ninguna manera se aplica o se extiende hoy ya al amparo de salud, porque la Corte a través de distintos fallos, no solamente de la ilegalidad continuada, dijo que lo que prevalece es la garantía, más que estar contando los plazos. Lo importante es resguardar el derecho, independientemente de que se aplique la idea de la ilegalidad continuada. Además, los rechazos in limine del amparo de salud es de carácter absolutamente restrictivo. El juez debe justificar adecuadamente por qué deja de lado esta vía. ¿Y a cuál otra voy a recurrir? Explíquemelo. Obviamente que se incrementan en el amparo de salud las atribuciones oficiosas de la judicatura y el deber de colaboración de las partes. Por supuesto que además la interpretación judicial debe estar desprovista de todo formalismo y debe vuelvo a repetir, la forma adecuada a la tutela del derecho de que se trate. Fíjense además que el proceso de amparo de salud también adquiere múltiples diferencias respecto al transitado regulado por la Ley 1986, entre otras. ¿Qué pasa si una persona es capaz, no está en condiciones de interponer el amparo? Porque si transitoriamente, por ejemplo, ha sufrido una ACV. La ley de amparo no prevé, en principio, que alguien en su nombre sin poder o apoderamiento, pueda interponer el amparo. Obviamente que la justicia tenía que darle una solución a esta cuestión. Así como en el habeas corpus cualquiera puede interponerlo, bueno, se podría el amparo. La justicia tuvo que extender las soluciones previstas por la ley 1986. Ampliación y hechos nuevos. No está previsto en la ley 1986. Sin embargo, es frecuente que los amparos se aleguen hechos nuevos, porque la cuestión de la salud es dinámica, constante, continua. Intervención de terceros. ¿Cómo hacemos efectiva la responsabilidad subsidiaria del Estado? ¿En razón de los tratados internacionales como garantía o en razón de la rectoría que le corresponde al Estado Nacional? Hemos tenido que adaptar el proceso a que se puedan intervenir y citar a terceros. Las costas. La ley 186, en un criterio favorable al Estado, ya voy terminando, Delpi, en un criterio favorable al Estado, dispone que si se cumple con la prestación antes de contestar el informe, o con la obligación, las costas son impuestas en el orden causado. ¿Es razonable esa solución en materia de amparo de salud cuando yo para acudir al amparo ya hice un reclamo previo o al Estado, a la obra social o a la prepaga? Es totalmente absurdo y además promueve el incumplimiento deliberado de obras sociales y prepagas. Que decimos, total, esperá, porque es muy posible que este reclamo no lo hagan judicialmente. Entonces esperemos, ¿para qué vamos a satisfacer? Si total, en última instancia lo cumplimos después del informe, o antes de contestar el informe, perdón, sin costas. La justicia ha tenido que adaptar la solución prevista por la ley e imponer, no obstante lo que dice la ley, costas. La propia sentencia tiene que ser modificada, pues ya les dije que en muchos casos hay tutela anticipada de urgencia, con lo cual ningún sentido tendría que la sentencia determine la forma de cumplimiento, ya se cumplió. La sentencia igual, por supuesto, guarda relevancia al fin de determinar quién era el responsable por ese incumplimiento. Los efectos de la apelación también han sido modificados. La ley prevé que debe ser el efecto de la apelación con efecto suspensivo. Sin embargo, la justicia ha tenido que modificarlo y atribuir un efecto devolutivo. Se cumple lo dispuesto en la sentencia pese a la apelación. Y fíjense ustedes, para ir terminando, que toda esta vía tutelar, que vuelvo a repetir, convencionalmente denominamos amparo de salud, requiere, en base a los tratados internacionales, ser expedito, rápido, sencillo, breve, efectivo, y que la decisión se cumpla. Fíjense, por ejemplo, Colombia. Colombia no admite que el amparo transite o demore más de 10 días. No digo que sea factible, pero fíjense la vocación que tienen porque las herramientas sean efectivamente tutelares y efectivas. En definitiva,
He querido dar una mirada rápida, pero reflexiva, que nos permita pensar nuevamente a todos en que a veces aplicamos mecánicamente las soluciones que la ley prevé, que no confiamos en que no todo queda en manos del legislador, no confiamos en que el derecho no es obra del legislador, parte del derecho es obra del legislador. El derecho se integra con la Constitución, las leyes, pero con la aplicación cotidiana y concreta. Todos los que somos jueces, y hemos sido jueces, nos enfrentamos a diario a la falta de respuesta en la ley de lo expresamente ocurrido en el conflicto que tenemos que resolver. La ley nos da un marco de referencia, nos marca ciertos límites de actuación, pero obviamente que el legislador no puede prever todo. ¿O por qué creen ustedes que países como Estados Unidos, sumamente pragmáticos, le atribuyen al precedente fuerza obligatoria? ¿Qué es el precedente? Aquella norma general que emana de las sentencias. Porque tienen conciencia de que las adecuadas soluciones vienen de la integración entre ley y juez, que es el que le toca resolver todos los días cómo se enriquece esa situación general y abstracta prevista en el texto legal. Los jueces hacen vivir el derecho. El proceso hace que ese derecho sea vivo, constante, cambiante, flexible. Si no, la sociedad no avanza. La única manera de que avancemos es integrando ley con jueces, ley con proceso. Y no hay nada peor que la petrificación del derecho. O aún peor, la aplicación irrazonable del derecho, la aplicación irreflexiva del derecho. Y para poder conocerlo, nunca prescindamos de las razones, del contexto temporal, del contexto histórico, porque de lo contrario no estamos haciendo justicia. Y siempre piensen lo siguiente: años dedicados a estudiar el derecho procesal, pero nunca consideré que el derecho procesal pueda anteponerse caprichosamente a la tutela del derecho. Lo que marca el camino, en definitiva, es el derecho a asegurar, es que la gente confíe en el sistema y que la gente, a los fines de asegurar y mantener ese monopolio de la jurisdicción en manos del Estado, pueda recurrir con la confianza de que aquello que voluntariamente no se le atribuyó, lo va a obtener a través de un proceso dúctil, que esto es lo último que quería decir, proceso dúctil, proceso adaptable, en el ámbito del proceso. Y que el proceso entonces, como decía Morelo, sirva, que el derecho procesal sea ciencia útil, algo que nos brinda respuestas concretas a los problemas cotidianos. Y así estaremos cada día más tranquilos, más en paz, y podremos vivir en una sociedad bajo el prisma de la Constitución. Bueno, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Fue simplemente transmitir ideas, reflexiones y felicitar al observatorio por esta nueva actividad que enfoque al proceso y a la tutela, fundamentalmente del derecho a la salud, desde la perspectiva de los jueces y de lo que ocurre muchas veces en el Poder Judicial. Así que nuevamente gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, por supuesto que estoy dispuesto a responderla. Ahí creo que Silvia está levantando la mano. Así que bueno, lo que vos digas, Delfín. Primero, Espectacular, Luis, sí, sí, antes de las preguntas, mi sincero agradecimiento, No, Ramiro, por esta primera de muchas otras de este ciclo que lanzamos de la mirada del derecho de la salud desde la magistratura y expresarte un enorme agradecimiento por no, esta clase magistral que nos has dado. Tu exposición fue obviamente, como lo solés hacer, sumamente clara, rigurosa, muy enriquecedora para todos, una mirada profunda. Te sentíamos un poco todavía aquel juez que fuiste, pero que sirve para la formación de los abogados, sin duda. Una mirada sobre las garantías de los derechos en salud y en la construcción de lo que debieran ser políticas judiciales más justas y más efectivas también, ¿no? sin duda.
apreciamos muy especialmente tu generosidad, esta No, generosidad con la que nos compartís no, Marisa, de ninguna manera. experiencia, De claridad ninguna manera, conceptual. te confieso, Marisa, y lo dije al principio, que para mí realmente es un honor estar con ustedes. Te digo, cuando empecé el curso de actualización, Marisa, ni siquiera pensaba que alguna vez iba a formar parte de esta exposición en el Observatorio de Salud, ni figuraba en mis planes. Es decir, por eso digo que tu permanente apoyo, y vos sabes que sos un referente al cual yo admiro en materia de salud, sos un motor en esta actividad y estás formando gente nueva, como el caso de Delphi, de Anto, etcétera, que siguen con esto y le ponen más fuerza todavía. Así que no, mi agradecimiento es enteramente a ustedes, es decir, es una satisfacción enorme estar aquí. Y te vuelvo a repetir, eso refleja la generosidad que tienen porque estás promocionando gente, bueno, permitiéndonos exponer nuestras ideas y eso habla de tu generosidad. No, no, de ninguna manera. Digamos, gracias a vos por tu compromiso de siempre y gracias a toda la gente que se ha sumado y ha Exactamente. estado ahí durante esta exposición magistral que has hecho. Así que ahora sí abrimos, perdón, las breves palabras de agradecimiento, pero no quería dejar de destacar la No sé, profundidad. ahí en el chat del Delphi hay como 30 pero no sé qué son, Sí. si preguntas qué son, no sé muy Son bien. todas felicitaciones. Ah, pero muchísimas A todo el gracias. mundo le encantó la clase, así que nada, nuevamente, o sea, reitero el agradecimiento de Marisa. Un lujo tenerte, un lujo toda la No, exposición y tu no. dedicación como siempre. La verdad que es un placer. No sé, ahora Silvia había dicho que tenía una Había una pregunta. mano Silvia, levantada, sí. sí. Había una mano, Silvia, no sé si Silvia. el que quiera, aprovechen a Ramiro. Este, igual, como les decía, es la primera de muchas otras del ciclo que se inicia hoy y que vamos a tener todo el año que viene. Así Ahí que, está, mira, Jimena. Ahí está Jime, Jime. hola Jime y Fátima después. Dale, Hola, bueno, estaba dejándole lugar a Silvia, pero no la veo voy conectada. yo. Sí. Primero coincido, Ramiro, con Marisa, que el juez que has sido sigue dentro tuyo, en la forma de contar, en la forma de armar las oraciones y de pensar. Los abogados y los jueces pensamos distinto. Es para mí Exactamente. súper piola poder tenerte de este lado ahora. Me encantaría ver un expediente tuyo como abogado porque debe ser espectacular, No, imagino yo. no, no. No siempre son así. Bueno, pero en general debe ser muy No te rico. olvides que yo dije al principio, María Jimena, que vos resolvés una cosa lo ideal y otra cosa lo real. Vos tenés Absolutamente, 30.000 expedientes tramitando en un juzgado o en una claro, cámara, con lo cual no siempre pueden ser ideales. Pero bueno, seguros, seguro. Quiero hacer un pequeño, una inquietud, porque me abriste un tema que no tenía en mente, no estaba en mi conocimiento, el de técnicas procesales abiertas, me pareció súper interesante, para mí novedoso, nunca lo había escuchado. Y bueno, la primera cuestión es pensar en la Constitución y decir cómo hacer para aplicar estas técnicas procesales abiertas sin colisionar con el derecho del debido proceso. Yendo a lo práctico, ¿a vos qué se te ocurre como eh, una herramienta concreta la utilización de una de esas técnicas, como para no, yo lo pensarlo? dije. Sí, yo lo que dije, primero, las técnicas abiertas, las técnicas profesionales abiertas, es una figura que nosotros exportamos, podemos exportar del derecho de Brasil. Brasil realmente nos está llevando varios cuerpos de distancia en herramientas o técnicas procesales. Es decir, están muy avanzados, pero bueno, dedican una gran inversión las universidades al estudio y a la dedicación exclusiva de buscar nuevas soluciones o herramientas. ¿Cómo lo instrumentaría yo? Bueno, yo lo instrumentaría precisamente primero, vos decís posible conflicto entre la discrecionalidad del juez, entre comillas, discrecionalidad, y el derecho a la defensa. Aún existen técnicas abiertas, Jimena, lo que no puede haber es sorpresa en la decisión. Es decir, el juez nunca puede actuar de manera sorpresiva o arbitraria. ¿Qué significa esto? Que cuando el juez va a aplicar una determinada técnica, debe anticipar a las partes cuáles son las reglas del juego, de manera tal de que no me sorprenda, violando mi derecho a la defensa. Yo lo que creo es, y lo que advierto muchas veces, es que nos mantenemos, por ejemplo, discutiendo. ¿Es posible la revocatoria porque la ley de amparo no la prevé? Me parece una discusión absurda. Una discusión absurda, cuando además vuelvo a repetirte, muchas veces el amparo está ordinarizado. Entonces, no me vengas con las restricciones de algo que no estoy aplicando o no estoy operando. En consecuencia, lo que yo preveo, y vuelvo a repetir, que el juez tiene distintas alternativas. ¿Y dónde debe buscar las soluciones? Las debe buscar en las leyes más modernas, que protegen situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, ley de protección de defensa del consumidor.
respecto, por ejemplo, a la carga de la prueba. Otra, por ejemplo, el apoderamiento. Vos en el amparo te puedes presentar en forma personal o con apoderado. ¿No puede haber en vez de un apoderado con mandato por una escritura pública una carta a poder como dispone la Ley de Defensa del Consumidor? ¿No pensamos, como hizo la Cámara Nacional, la Cámara Federal Civil y Comercial, Sala Tercera, que le aplica a unión personal civil daños punitivos? ¿Eso no es creativo, por ejemplo, respecto a la conducta de la desafiliación de las personas que arriban a la jubilación? Entre esas son las distintas soluciones que propongo. Y una que me interesa mucho, Jimena, pensar y que creo que tenemos que reflexionar en este ámbito, Marisa, es el tema del cumplimiento de la sentencia. ¿Es posible que sigamos insistiendo simplemente en multas o en denuncias penales que no llegan a nada si yo el medicamento no lo obtengo? ¿No podría haber secuestro de la cosa, por ejemplo? Son ideas para pensar, ¿me entienden? Porque bueno, acá lo importante es efectivizar el derecho. Vuelvo a repetir, tenemos que pensar, como se hace en Brasil y ya se hace en nuestro código civil, tutela inhibitoria, tutela preventiva, remoción del ilícito, no me entregó algo que correspondía. ¿Hay que esperar a que ocurra el daño? Otra cuestión, Jimena, que se discute en el ámbito del amparo de salud. ¿Puedo incorporar dentro del amparo el reclamo simultáneo de la prestación más aquello que he tenido que pagar porque no ha sido cubierto? Fíjense lo que me dicen. No, no, cuestiones patrimoniales no van dentro del amparo. Lo que no se distingue es que hay cuestiones patrimoniales para fines no patrimoniales. Cuestiones patrimoniales para fines no patrimoniales. Acá en realidad el dinero está sustituyendo a la salud. No fue para jugar y divertirme ese dinero. Es derecho a la salud que se mensura económicamente. Fíjate todas las cosas que se pueden seguir discutiendo, ir redescubriendo o recreando en materia de tutela. Las vías idóneas, ¿no? De esto Pero que... sí, vías expeditivas, como dice la Corte. Y no quería dejar de destacar que no lo hice también, el arduo trabajo que tienen muchos juzgados, eh, que en realidad se han convertido prácticamente en juzgados de salud. Sí. Nosotros tenemos juzgados que tienen materialmente de hecho competencia en salud y que ustedes no saben el desgaste que significa diariamente resolver cuestiones de salud y tener que vehiculizarla por vías creativas, ¿no? Vías más amplias de tutela. ¿Fuero de salud, sí o no, Ramiro? Vos sabés, Marisa, que cuando me preguntó Ana, viste que Ana hizo su tesis y en eso trata el tema del fuero, yo le dije que no, no, se la porque se lo dije que no, Marisa, por mi experiencia judicial, dije, otro fuero más, es decir, es necesario. Y sin embargo, vos sabés que estos 5 años de estudiar el tema de salud me están inclinando porque quizás el fuero sea necesario. Estamos preparando un proyecto de ley Y sí, 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 es que creo para que sí. aquellos que crean Es, que es tienen que ganas yo de creo, formarse. fíjate Marisa, que se dice, obviamente una comparación que no tiene analogía, ¿no? Pero quiero decir que hoy se dice que la tutela o el amparo de salud, entre comillas, equivale a lo que antes eran las ejecuciones. En cuanto a número, me refiero a los Sí, juzgados. sí, totalmente. Entonces, Están colapsados. vos no, no podés desconocer la realidad. Es decir, la realidad impuso, lamentablemente, vuelvo a repetir, porque no es algo de lo que no debemos vanagloriar, de que hay que acudir a la justicia para obtener la protección de salud. Y bueno, habrá que crear fueros o secretarías especializadas. Así como hay en familia, por ejemplo, la Cámara nuestra tiene secretarías especializadas en familia y de hecho ya hay tribunales o cámaras que tienen secretarías de salud, ¿no? Y es Entonces, el recorrido que han hecho estas nuevas ramas del derecho, ¿no? y sí. Consumidor, ambiental, que Exactamente. Es que vos la realidad no se puede tapar, es decir, o ocultar con un dedo. La realidad se expone por todos lados. Entonces, bueno, tenemos que hacer cargo de la realidad, es decir, y brindar la satisfacción y cumplir con lo que requiere los tratados y la Constitución. Tutela judicial adecuada y efectiva. Fátima, ¿cómo estás? Adelante. Hola. Bueno, mi pregunta en realidad no creo que tenga una respuesta, pero que no quería dejar de hacerla. Yo también trabajo en el Fuero Civil y Comercial Federal y veo representado esto a diario, eh, tanto la cantidad de casos, el incumplimiento de las sentencias o también esto de la utilidad, ¿no? De todas las herramientas que tenemos, tratados internacionales como las herramientas acotadas nacionales que tenemos para resolver algunas sentencias. Una pregunta, seguramente me digas no tengo la respuesta, pero ¿cuál podría ser una forma, una vía de
realmente garantizar una tutela efectiva del derecho a la salud. Estuve estudiando un poco derechos económicos, sociales y culturales y siempre se hablan de cambios estructurales o de políticas públicas, pero entiendo que no es la vía adecuada. ¿Cuál es tu propuesta, Ramiro? Me interesaría escuchar o qué podría, No, aparte sí, del amparo de salud, como una vía que no no. va a solucionar completamente esto, ¿no? Pero... No, quizás estamos mezclando dos cosas, Fátima, que Perdón. sería, no, 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 que está bien lo que vos decís. Por ejemplo, vos tenés el caso de Colombia, que frente a determinada cantidad de reclamos dijo, bueno, esto hay que colectivizarlo, es decir, porque eran reiterados, sistemáticos, los mismos tipos de reclamos, dice, bueno, vamos a hacer un proceso tipo estructural, porque acá lo que está en crisis es el sistema de salud, ya no se trata de un amparo individual. Y bueno, por eso creo también, Fátima, que lo dije cuando hablamos de los obstáculos, de los inconvenientes que a veces genera la judicialización, uno de ellos es la justicia distributiva. Porque en realidad muchos casos de solución individual, o de amparos individuales, tendrían que ponernos de manifiesto insuficiencias estructurales del sistema. Y eso se podría lograr de alguna manera revertir de alguna manera a través de procesos estructurales. Ahora, lamentablemente, lamentablemente tampoco puedo decirte que esa es la solución, porque fíjate vos, si vamos a un caso de tipo estructural como el caso Mendoza, vinculado al medio ambiente, al día de hoy siquiera tenemos la solución integral. Entonces, lamentablemente vamos construyendo paso a paso, ¿no? Por supuesto. Pero de todas maneras, es decir, el hecho de que el proceso estructural no haya obtenido beneficios no implica renunciar en su caso a la posibilidad de que exista. No, por supuesto. Y otra pregunta, pero quizás tengo que seguir estudiando sobre el tema, ¿no? Pero No, ¿existen en otros países algunas vías que sean más idóneas que el amparo de salud como lo conocemos en Argentina? no, ¿Existe es que alguna que vos yo conozcas? creo, Fátima, que todo parte de qué consideremos o cómo conceptamos amparo de salud. Ok, Es decir, el amparo es una garantía y un derecho. Frente a determinados incumplimientos. Más graves o menos graves, dependerá de cómo lo quieras legislar. Ahora, lo que vos me estás hablando no es del amparo como tal, sino de la técnica instrumental, procesal a través de la cual vos sustanciás el amparo, que son dos cosas distintas. Yo tengo derecho al amparo frente a determinada situación. Ahora, ¿qué trámite procesal le doy? Y yo ahí lo que te digo, Fátima, es que insisto, ahora voy, Brian, insisto, que tenemos que tener en consideración las técnicas abiertas porque no puede haber una única norma que te dé respuesta a todas las posibles situaciones que se plantean en un proceso. ¿Y qué otra norma puedo, perdón, recién lo reflexionaba, puedo utilizar para fundamentar estas técnicas abiertas? Y bueno, los artículos 2 y 3 del Código Civil y Comercial, que son aplicables a todas las ramas del derecho, no solamente al código, a los conflictos civiles y comerciales. ¿Qué significa esto? Que el juez debe interpretar las normas conforme a lo que surge de la Constitución y tratados internacionales. Pero lo que el Código Civil y Comercial sin duda genera un cambio respecto a lo anterior, ¿cuál es? El código ya no es la norma superior, está sujeto a la interpretación y pone en el foco a los jueces. Los jueces como los que interpretan esas normas para la solución de cada conflicto en particular. Fíjense que el Código Civil y Comercial, artículo 1, ¿de qué habla? De los casos. O sea, no habla en abstracción, habla de los casos que a esos jueces le tocan resolver. ¿Bien? gracias. Perdón, Perdón, Sí, era una pregunta muy compleja. Va, No, ideas no. que vienen mezcladas tal vez, pero gracias. Está muy bien. Tenemos que hablar de proceso colectivo, Marisa, después, para el proceso Eso efectivo. quería hay- hablar. eso le iba a decir a Fátima, que indague un poquito en la sentencia T760 de Colombia Colombia. y en el amparo estructural. Digamos, ahí Exactamente. hay un modelo, tenemos amparos individuales, amparos colectivos y sentencias y amparos estructurales, que son herramientas judiciales extraordinarias para remediar violaciones sistemáticas y Sistemáticas. generalizadas, no ir uno a uno. Lo que pasa es que no tenemos armada en la sociedad, digamos, un vocero de estos derechos que tienen que ver con, digamos, en el amparo individual uno busca reparar el derecho de una persona, pero acá se le ordena a la política pública la estructurar e implementar, abordar las causales que hacen a estos amparos individuales. Digamos, me parece que ahí, Fátima, hay un tema muy interesante para Y si ir. me Y permitís, si me permitís, Ramiro, Marisa, dale para el año que viene, vamos sí, a armar eso, ¿eh? me permitís, Marisa, lo que dijo Fátima me despierta dos reflexiones. Sí, Una, caso Mendoza, proceso estructural.
¿Qué legislación existía respecto a un proceso estructural? Ninguna. ¿Quién determina el proceso? Los jueces, con las Ujú. partes. Y si ustedes quieren algo más creativo que los casos Siri y caso Cot, díganme dónde están. La Corte sin norma alguna habilitó el proceso del amparo. Claro, Ahí tienen las respuestas. creatividad. ¿Eh? Ahí Bueno, tienen las antes respuestas que, de la antes que nos interpretación. corte antes que nos saquen Sí. antes Lo que nos quería corte Brian. avisar, me parece que Sí. nos quedan 2 minutos de Zoom, así que, doctor Luna, si querés hacer la pregunta brevemente. Bueno, voy rápido. No, yo más que nada cuando te escuchaba a vos hablar un poco de esto, de la cuestión de los honorarios, ¿no? Y en función de nuestro rol como abogados y de la interpretación, ¿no? Judicial que muchas veces se hace en los amparos de salud, que se terminan regulando los honorarios por debajo del mínimo. El mínimo. Entonces, también digo, en los amparos de salud, nosotros y los que nos dedicamos a esto, em, es un proceso que te lleva quizás también digamos, por lo expedito, estarle muy, muy atrás, estudiar cada tema en particular, porque la salud tiene un montón de aristas y no es que Aristas. son, sin ir en contra de otros procesos, como por ejemplo, no sé, un juicio contra una ART o un despido, digo, las enfermedades, estudiar cada enfermedad, cada complejidad. O sea, requiere de muchísimo tiempo. Y muchas veces, digo, los jueces en la interpretación normativa, terminan regulando honorarios o sea, por debajo del mínimo. Entonces, eso también, digo, qué reflexión se merece. Y también pensando en que en lo que sería derecho de salud, una regulación de honorarios también sería un poco frenar a las prepagas, a las obras sociales, ¿no? Frente a estos incumplimientos, porque es tocarle también la parte pecuniaria a ellos. Gonzalo, sin perjuicio, que te respondo brevemente para que no se nos corte el Zoom y que el lunes, Marisa, creo que lo van a hablar en el curso de amparo, que están organizando ustedes también, el tema honorarios. Te digo lo siguiente, vuelvo siempre a lo mismo. La ley de honorarios está prevista para un amparo clásico tradicional. No prevé justamente aún cuando está el mínimo establecido, etcétera. No está previsto, como decís vos, para los amparos de salud en los cuales a veces la dedicación, estudio y profundización que requiere son mucho mayores a lo que la ley quizás previó en su momento respecto a la reducción de honorarios. Es decir, yo creo, vuelvo a repetir, que hay desfasajes entre la legislación y la realidad. Eso es lo que te puedo decir, Gonzalo, sumariamente, ¿no? Más allá de que requiere una explicación más detenida. Pero bueno, no quiero que nos corte el Zoom. Gracias, Doc. Yo le anticipé a Delphi, Marisa, que soy un peligro, que yo empiezo y por ahí le digo, 1 hora y media, no, es muchísimo, le digo, después termina haciendo nada. Bueno, vuelvo a agradecerles a todos la presencia, estar acá y fundamentalmente, vuelvo a repetir, a Marisa, Delphi, Anto, muchísimas gracias y bueno, espero que el año que viene nos reencontremos con renovadas propuestas para todos. Así que muchísimas gracias por esa generosidad. No, Hasta a vos, pronto todos, gracias. cariño enorme, Ramiro. Muchas gracias a todos. No, gracias a Quedamos todos, entonces. Hasta Un pronto, saludo, gracias. Chao, muchas gracias. gracias. Adiós.